Muy buenas, queridos oyentes y oyentas, bienvenidos y bienvenidas otro día más, el segundo programa de A lo que nos preguntamos todas, un nuevo podcast menos nuevo, que es el segundo, pero aún bastante nuevo, en la esfera digital para vuestro deleite. En el primer programa hablamos, como no podía ser de otra manera, de cómo afrontar el inicio al cole, ya que muchos de nosotros y nosotras nos tocó volver a empezar con la rutina y dejar a los peques en las aulas, algunos por primera vez. Y hoy, para seguir un poco el hilo del primer programa, queremos tratar un tema que seguramente nos preocupa a muchas de nosotras y nosotros porque realmente nos pone en situaciones un poco difíciles de gestionar. Antes de hacer mucho más spoiler, quiero recordaros que estamos hablando con Okmaya Fosas. Okmaya, como sabéis, es guía Montessori, certificada por AMI, así que comentaremos con ella todas estas consultas, estas preguntas que nos habéis mandado, porque recordamos, Okmaya nos va contando, yo voy preguntándole dudas, pero evidentemente y especialmente queremos contestar vuestras preguntas, vuestras dudas, vuestros comentarios, experiencias que hayáis tenido y podéis siempre mandárnoslas en el correo o en nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube. Os vamos a leer, recibimos y ya os iremos adelantando el programa para que podáis mandarnos las preguntas un poco antes para que nos los podamos preparar y escoger. Basta ya de rollos. Okmaya, buenas noches. Hola, buenas noches Marta, estoy encantada de estar contigo aquí una noche más y quiero aprovechar pues para presentarte a ti también porque me encantaría que la audiencia te conociera. Marta en la actualidad se dedica en la comunicación, pero de formación y corazón es periodista, aparte de mamá de 2 hijos, y para mí es un placer compartir pues eso, plataforma con ella, porque yo sé que justamente el periodismo es una de sus pasiones, pues se dedica ahora mismo en este proyecto, pero también crea contenido en prensa digital y otros tipos de comunicaciones que para ella sean súper interesantes, y ahí decide pues también poner ese tiempo y energía que le queda disponible, así que feliz de que te conozcan y feliz de arrancar con el segundo episodio. Así que venga, pues vamos allá, que hay mucho que Vamos allá. hablar. Pues mira, para contextualizar un poco a los oyentes y oyentas, había comentado que lo que vamos a hablar hoy son situaciones que realmente nos ponen en momentos tensos y seguramente sin nada de pistas sobre qué es lo que tenemos que hacer. Voy a explicar una situación que refleja el tema de hoy y que pasó hace 2 días, de hecho, el domingo pasado. Estábamos en la plaza del pueblo con los 2 críos, como he dicho, Maya, tengo 2, y estábamos, pues, una estaba en los columpios y el otro estaba yendo arriba para abajo. Un poco estábamos cerca de nuestros amigos que tienen hijos también de diferentes edades. Y de pronto se siente a lo lejos: ¿pero por qué? Yo quiero helado, que quiero helado. Y se oye: no, ya te he dicho que no. Y la mamá: a ver, he ido a buscar helado. Antes de ir a buscar helado te he preguntado, ¿quieres helado? Me has dicho, no, no quiero helado. ¿Estás seguro? Te he vuelto a preguntar. Sí, estoy seguro. Vale, pues he vuelto evidentemente sin helado. Pero claro, en ese momento el niño no lo entendía en absoluto, había visto a su hermano comer helado y él quería un helado. ¿Qué acabó pasando? Que no podía parar de llorar, de chillar, y al final la mamá le dijo, si no paras nos vamos a ir, y como no, la situación no bajó de nivel, se fueron los dos a casa. Y cuando desaparecieron se hizo el silencio de nuevo en la plaza. Okmaya, Entiendo. nuestra guía y luz, ¿es esto una rabieta? Y si lo es, cuéntanos, o si no lo es, cuéntanos qué son las rabietas. Pues justo sí, estoy súper contenta de que me hagas esta pregunta de qué son las rabietas, porque hace falta definirlos bien. Primero de todo, me encantaría decir que no es un término que me encanta, así como tal, Ujú.
pero creo que es como apropiado usarlo porque es como vocabulario común que se usa. A mí me ¿Va? gusta más pues el hecho de hablar eso, ¿no? De un niño que en un momento determinado está pues emocionalmente desregulado y tal, pero sí es cierto como que en el lenguaje más coloquial y tal, bueno, pues lo nombramos así. Entonces, claro, ¿qué es y qué no es? Yo creo que muchas veces lo que se relaciona con el concepto de rabieta es el hecho de que es una reacción emocional muy potente por parte del niño Ujú, que el adulto en sí ve que es como súper desproporcionada ujú. respecto a la situación que está pasando en el momento, ¿no? Y entonces ahí vemos como un desbalance y muchas veces se puede como ver el hecho de como que parece un poquito, creo que este mismo concepto denota pues que no hay tanta razón o no hay razones suficientes como para que eso, la reacción emocional muchas veces sea lo potente que es. De acuerdo. Y por lo tanto, muchas veces se puede también asociar al hecho de que sean pues a veces caprichos, a veces como cosas que les ha como un poquito girado el humor y tal. Pero bueno, me gustaría a lo largo del capítulo de hoy ir desgranando justamente este concepto porque debajo de esto seguramente sí vamos a encontrar razones, sí vamos a encontrar motivos por el cual el niño, que a veces son sutiles, puede en un momento dado desregularse fuerte y me gustaría un poquito eso, que eso transformara el concepto en sí, para que también los entendiéramos mejor. ¿Y por qué creo Ujú. que es importante que los entendamos mejor? Porque ese mismo entendimiento es que podemos empatizar mucho más con ellos y acompañarles más también, porque es muy diferente si yo me miro una rabieta desde algo como injustificado, sin motivo, que es un Ujú. capricho, que no tiene razón de ser, versus a entender qué causas más sutiles quizás están detrás y ahí que me permitan empatizar y acompañar acorde con lo que está necesitando el niño. De acuerdo. Dicho esto, dime, perdón. Pregunta entonces, lo Mm, que experimentamos el domingo es exacto. evidentemente un momento, entendimos todos, de desregulación, porque evidentemente la situación para él obviamente al final pues son peques y cualquier cosita pequeña yo entiendo que lo ven diferente y que es muy importante y que en ese momento quizás para él sí era importante y para nosotros no. Pero Exacto. ¿es lo que Es, pasó el domingo una rabieta? es una situación súper interesante y antes de responder bien a esto, me gustaría preguntarte si sabes más o menos cuántos años tenía ese niño. Sí, 3 a 4, perdona. Tiene 4 años. 4. Vale. Debo decir así de una y lo vamos a ir desgranando que la actuación de la madre me parece excelente Ujú. en el sentido de cómo le fue, o sea, tipo, la pregunta, el hecho de que él responda no quiero helado, el hecho de que ella se asegure, porque claramente puede ser que ella haya vivido una situación similar y es como, ¿estás seguro? Sí, y dice que no, bien, entonces le doy peso a lo que tú me estás diciendo, lo respeto y por lo tanto yo voy a por uno, pero a ti no te lo traigo porque tú me has dicho que no. Punto. Entonces, Ujú. tú ves que lo quieres en ese momento y en vez de, en realidad, yo ponerme quizá en la situación más fácil, que es como, bueno, ok, pues te voy a comprar otro y tal, mantengo mi, o sea, mantengo y te hago vivir la consecuencia natural de lo que tú has decidido. Exacto. Y eso es Ujú. súper importante, porque también yo espero que vayamos desplegando en el podcast de hoy el hecho de que, si bien incómodas, muy incómodas pueden llegar a ser, también podemos ver las rabietas y darles también esta nueva mirada como oportunidades de aprendizaje. Entonces ahí esta mamá en realidad le estaba viniendo a decir que evidentemente es eso, para ella ir a comprar un helado era la respuesta más fácil, pero en cambio es como, mira, es que tú me lo has preguntado, me has dicho que no, ahora te haces responsable de esta respuesta y después, pues nada, ¿qué puedo hacer por ti? Pues estar acompañándote emocionalmente si es que me necesitas y si la cosa pues sigue escalando, pues nos vamos a tener que ir y ella va y lo lleva a cabo. Entonces, en este sentido, me parece que justamente los mecanismos que ella usó, si bien en ese momento la rabieta, que creo que sí podría entrar dentro del concepto la reacción del niño, Ajá. justamente su manera de proceder, la de la mamá en este caso, puede ser súper positiva a la hora de que no se vuelvan a repetir o que en el tiempo se vayan reduciendo, porque Ah, toda esta información que le va dando es que la próxima vez va a pasar igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño? Pues la próxima vez que la mamá le diga, ¿estás seguro de qué tal? Lo va a tener que reflexionar bien porque tiene un impacto. Entonces, es una gran, o sea,
De verdad creo que chapó con la actuación en sí Mm. y que justamente es la manera de ir poco a poco porque acompañar la primera infancia es una carrera de fondo, pero ir logrando reducirlas. Es lo que te iba a decir, porque quizá no en rabietas, pero en muchas otras cosas tienes que estar R, porque 100%. parece que olviden de un día para otro lo que le dices, lo que les Sí. comentas un día, al día siguiente te ve, no, y te hacen lo mismo y dices, pero un momento, lo hablamos ayer. Claro, sí, sí, 100%, pero justo ahora que comentas esto, es que esto es muy importante. Lo que tú acabas de comentar ahora es súper importante, porque nosotros, ¿a qué estamos acostumbrados? Pues a hablar con adultos. Tú le dices una cosa un día a un adulto y bueno, quizá el primer día no, el segundo no, pero el tercero, y sería casi raro como que nos hemos entendido y cada uno coge su rol y tal. Con el niño es otra cosa, o sea, es un acto de fe de que lo que nosotros estamos haciendo en el presente, justamente eso, que he dicho de otra manera es consistentemente, va a tener los frutos que nos deseamos, pero que mientras tanto yo tengo que ser capaz de mantener mis estándares para ir yendo hacia el lugar que deseo, pero a la vez también teniendo los recursos para coger lo que me está pasando en el presente. Así que Constantemente, esa es la palabra. constantemente. Suerte que estás tú aquí y nos haces hablar bien, como Dios manda, en fuera lenguaje coloquial. A ver, Okmaya, dicen que las rabietas, estas desregulaciones emocionales, más correctamente ¿no? llamadas, pasan sobre todo, o lo que yo tengo entendido, en los 2 años. Bueno, en 2 y 3, creo que por eso los dicen los terribles dos, ¿no? Que es el tema de de Sí, estas desregulaciones. sí. ¿Cómo identificamos, cómo nos preparamos nosotros para esta etapa Mm, y cómo vale. identificamos cuando estamos frente a una situación de estas características? Porque antes has dicho que no siempre son rabietas. Entonces, No. ¿cuándo las identificamos? Bueno, súper interesante porque a nivel psicológico, justamente sobre los 2 años, y ojo, quiero aclarar que no soy psicóloga, ¿vale? Pero a partir de los 2 años llega un punto de desarrollo del niño que coincide muchas veces también con un desarrollo de lenguaje que ellos adquieren, que es que empiezan a hablar del yo, que es que empiezan a usar la palabra no. Entonces, esto a nivel psicológico tiene un impacto también en el niño, porque esto significa, por un lado, que empiecen a reconocerse como un ser separado de la mamá o del papá, con voluntades propias, con inquietudes propias, con un carácter y identidad propia que de repente no está asociado directamente al adulto de referencia, sino que son ellos. Entonces, yo esto, yo lo otro y tal. Y otro tema, perdón, el no y también el mío, que son también dos palabras que salen normalmente coincidiendo en esta época, que el niño, con la palabra no sobre todo, aprende a que pronunciándola puede impactar al ambiente. Ujú. Hasta ese momento, en general, encontrábamos un niño mucho más dócil, quizá, que le decíamos, ¿quieres galletas? Sí. ¿Quieres tal? Sí. Vamos allá, no me quejo, nos quedamos aquí, estoy bien. Como este momento en el que en general, ojo, y depende del temperamento del niño, que no siempre nos encontramos lo mismo, pero a nivel como general, es un niño, eso, creo que la palabra dócil, no sé si es súper precisa, pero creo que se entiende, que está mucho más predispuesto a seguirnos lo que vayamos pautando y que parece que todo le parece mejor que cuando ya empieza como este Sí, momento de no, es que yo prefiero esto, no, es que yo no quiero lo otro y tal. ya. Entonces, justamente cuando ellos empiezan a usar este tipo de palabras, ya esto es un indicador de que puede ser que estén entrando en eso. Ojo, y eso no es malo, eso es súper potente. O sea, en realidad lo que queremos es acompañarlo sin aplastarlo, pero Ujú. también como canalizándolo, ¿no? Entonces, una de las cosas que es súper importante es crear los marcos en los que yo quiero que pasen las cosas, planificarme. ¿Vale? Es lo que Vale. hablábamos un poquito en el episodio pasado, pero también, o sea, si yo creo un ambiente físico estable, vamos a decir, por ejemplo, la casa, unas rutinas estables, unos puntos de referencia estables, si yo anticipo, si yo estoy presente en cualidad y cantidad, si yo entiendo, por ejemplo, que el niño empieza a tener más la necesidad de eso, de diferenciarse, de tomar opinión, de elegir, etcétera, yo me puedo preparar, pero me tengo que preparar. Y voy a poner un ejemplo que parece, yo creo que nos vamos a reír un poquito todos, pero creo que es bastante ilustrativo. Los niños, por ejemplo, en esta fase es importante dejarles elegir.
Pero, ¿cuál es mi responsabilidad? Dejarles elegir dentro de algo que yo ya he prepensado que pueden elegir. Si yo Ajá. tengo en la entrada las sandalias de verano, las botas de invierno, las botas de agua, las botas de esquí, y yo le digo a mi hijo o hija, oye, ¿qué zapatos te quieres poner? Y me dice que se quiere poner las botas de esquí, yo le tengo que decir que no. Entonces, eso, por ejemplo, es terrible, Ya. porque tú le has dado teóricamente el permiso y la oportunidad de escoger, ellos escogen y de repente, pues eso no. Entonces, ¿cuál es mi Correcto. responsabilidad? Pues lo que decía, preparar ese ambiente. Yo quiero darle a elegir, pero para darle a elegir yo tengo que primero controlar las opciones y decir, dime. Por eso, yo el fin de semana no escoge entre camiseta de Spiderman o camiseta de Batman. Eso para el cole, si quiere. Algún día eso que no. Vale, ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Pero exacto, luego es lo que tú dices, dentro de un marco que más o menos, bueno, pues sé que a alguna de las dos le va a gustar, que a mí me parece bien, que escoja cualquiera y que está, que estamos todos exacto. contentos. Pues así, tal cual. O sea, entonces tú lo piensas primero entre qué opciones me gustaría que eligieran o es sano que elijan porque es que es eso. O sea, vale, te quieres poner las sandalias, estamos a 5 grados, no te las puedo dejar poner, ¿no? Entonces yo dejo disponible lo que sí y saco de la vista y los pongo a disposición cuando sea el momento, lo que va a ser que sí en otro momento, ¿vale? Entonces, ser como muy estratega en este sentido Ujú. para irte encontrando en situaciones que en vez de generarte conflicto de alguna manera, de manera constante, tú digas, ok, yo ya he pensado en todas estas cosas. Ujú. Y eso cada niño va a ser diferente, porque uno va a ser con los zapatos, el otro va a ser con el que quiere desayunar. Tú vas como eso, ¿no? Creando todo este marco en el que tú tienes este control y en él le dejas la libertad de la que puede disponer. Y eso psicológicamente para él es súper importante. Entonces, Vale, estás apoyando las dos cosas, pero en un marco sano. vale, entendido. ¿Sí? Sí, 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 entendido. Entonces, una vez hacemos estas preparaciones mentales, pero en algún momento aparecen. ¿Cómo diferenciamos? Porque, por ejemplo, Paula nos ha mandado una pregunta y a ver si aquí nos podemos ayudar, porque estoy muy interesada en que has comentado que no todo es rabietas. Paula decía Ujú. que ha entrado un momento, su peque tiene ahora 2 años, que terminó la escuelita, bueno, que antes de empezar ya la guardia, está notando que está un poco más agresivo, digamos, de lo normal. Pega bastante y muerde bastante. Es una fase también natural, tengo entendido, porque mi mayor, por ejemplo, pasó por la fase de las mordeduras. Ujú. Recibía, pero también daba a veces. Ujú. Sí. Entonces, ella lo comentaba preocupada de esto, ¿de dónde viene? ¿Es que me va a generar otras cosas como más rabietas? ¿Es porque tiene rabietas y lo transmite o lo demuestra así? ¿O no? ¿O esto no lo son y realmente las rabietas son estas explosiones de llantos y chillidos, para ponerlo en un Sí. extremo? A ver, hay varias cosas ahí. Vamos a ponerlo en este contexto, ¿no? Una rabieta es un momento en el que el niño se desregula, ¿vale? El motivo por el cual se desregula puede ser muchísimos. Entonces, algunos pueden ser emocionales, algunos pueden ser de voluntades, algunos pueden ser de que no se sienten comprendidos, algunos pueden ser de que se sienten frustrados. Muchas veces, sobre todo si este tema de las mordeduras, del empujar y tal, puede ser por una falta de habilidades del niño de comunicarse. ¿No? Ajá, Quiere, por ejemplo, interactuar con sus amigos del colegio, no tiene de algún modo unas técnicas de comunicación refinadas, ¿no? ya. Ujú. Y entonces es como, vale, pues no sé, voy y te cojo este juguete y tú me muerdes y yo te muerdo, porque al final, y eso es lo que también quiero decir, es que hay que entender también de dónde vienen como todos estos instintos tan primitivos de alguna manera. Y es que el cerebro del niño está en desarrollo, ¿vale? Una de las partes que se hace cargo pues, de la inhibición, de la autorregulación, del control de emociones y todo esto son los lóbulos prefrontales. Y estos se desarrollan desde el nacimiento hasta los 24 o 25 años. Entonces, un niño de 2 años está pues muy inmaduro
en esta fase. Por lo tanto, él tiene una emoción muy fuerte, vamos a decir que se siente frustrado, se siente amenazado, quiere jugar contigo y no sabe cómo hablarte. Entonces, ¿a qué recurre? Pues a los recursos que tenga. Entonces, pues sí, yo estoy sentada mirando un cuento en la escuelita infantil. Yo quizá estoy un poquito estresado por todo lo que hemos comentado, ¿no? De, vale, tengo educadores nuevos, muchos niños, de repente ruido y tal. Y viene alguien y me toca y yo me siento reactivo porque salto y como mis recursos son los que son, pues me da por morder, ¿vale? Vale. Entonces, sabiendo todo esto, claro está, y eso a mí personalmente lo entiendo perfectamente, pero me da también un poquito de pena el hecho de que sea tan intolerante, ¿no? La sociedad sea tan intolerante con el contacto físico de los niños. Y no quiero que se me malinterprete. Yo no estoy diciendo que evidentemente los niños se peguen y se muerdan y se tiren de los pelos. No estoy diciendo para nada esto. Lo que yo estoy diciendo es que hay una parte en su desarrollo y en sus capacidades que entra dentro de la normalidad y muchas veces lo tenemos como demonizado, o si tenemos un niño que en un momento dado está pegando en la escuelita infantil, pues es como un temón en el que te puedes angustiar muchísimo y como hemos dicho, como esto es carrera de fondo, lo más probable es que no lo puedas solucionar del día a la mañana, porque tú lo que tienes que hacer es observar justamente cuáles son en tu niño en particular el motivo que le puede estar detonando a hacer esto y intentar darle recursos para que encuentre otras estrategias para llevarlo a cabo. Vale. Pero no lo vamos, y es lo mismo que no le vamos a decir esto una vez y al día siguiente lo va a hacer. No. No, claro. Yo, por ejemplo, si me doy cuenta que es un tema de que quiere jugar con niños y que no sabe cómo comunicarse, mi responsabilidad será darle herramientas para decir, oye, cuando te pase esto, en vez de A, puedes hacer B. Y eso también podemos hacerlo jugando un poquito al teatro. Si son muy pequeños a veces no, pero si son un poquito más mayores podemos hacerlo ya un poquito jugando al teatro, cuando la situación en sí no es la real, sino que la estamos simulando. Imagínate que yo ahora estoy aquí y quieres hablar conmigo. Sí. ¿Cómo puedes acercarte? Y que ellos tengan la oportunidad de práctica en un entorno como relajado, tranquilo y tal. Vale. Esto es solo un ejemplo cortito, pero para decir que es identificar lo que le está pasando en él en particular, hablar con la educadora, que observa también para ser tan específicas como sea posible, porque el niño que muerde, también una parte de él, por la reacción que recibe del entorno y todo, se siente mal, entonces hay que acompañarlos súper bien. Dicho Vale. esto, también es importante remarcar el hecho de por qué no lo hacemos, ¿no? Usar de nuevo esta escena para una oportunidad de aprendizaje, de empatía, si a ti te pasara no te gustaría, si a ti alguien te hiciera daño yo también te protegería y como un poquito ir circulando versus este tema en esta órbita. Entonces, el caso de Paula no es Paula de momento, si nos estás escuchando, no estamos frente a rabietas y podemos tratarlo de otra manera. Entonces, sí. Maya, vamos a identificar una rabieta. ¿Cómo la identificamos? Y una vez identificada, ¿qué hay que hacer? Sí, mira, a ver, no creo que esto sea como una visión universal, pero para mí, cuando yo lo veo, es un poquito lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, la cosa iba bien, algo pasa, que puede ser súper sutil en realidad, y la reacción emocional es altísima. Para mí esto sería un poquito la descripción de lo que pasa. Y el adulto, ¿no? En su defecto, se queda en shock porque no es algo que tú vas viendo como que se está enfadando, no lo uy, ves esto no venir, le ¿no? gusta. No lo ves venir. Entonces, claro, pero es que comentar eso también es súper importante porque creo que si, por ejemplo, tú tienes un hijo o una hija o un niño en la clase que tiende a reaccionar a veces así de manera inesperada, dentro tú también vives una tensión grande, porque un poquito estás en modo preventivo de decir, ostras, ¿cuándo va a pasar o qué lo va a detonar, ¿no? Y tienes este nerviosismo dentro que puede alterarte, honestamente, y es súper válido porque después tienes que hacerte cargo de esta situación. Dicho esto,
¿cómo entiendo que tu pregunta era un poquito en cómo la diferenciamos de otras reacciones emocionales que quizá no son tan explosivas, ¿no? Sí, exacto. Más que nada porque los consejos que nos darás para tratar esta desregulación quizá no sirven para otras situaciones, o quizás sí, Ujú, pero para saber nosotros, vale, este momento de caos es sí. un poco, entra en la descripción que nos ha dicho Okmaya, vale, voy a recordar lo que me ha dicho Okmaya sobre cómo bajar esta tensión y Vale, volver a tener a un crío o una cría funcional. más regulado, Sí. exacto. Vale, mira, yo algo que no me había dado cuenta y una buena compañera mía me dijo es que lo hacía de manera un poquito instintiva, pero en realidad es súper efectivo. Ojo, no estoy regalando varitas mágicas, estoy diciendo técnica número uno, pase lo que haya pasado, ¿Sí? decirle al niño, te entiendo. Vale. Vale, y esto es un te entiendo real. Ponte en la situación que me has comentado del domingo en la plaza. Bien, esta mamá, en ese momento, si bien ella ha tomado todas las medidas, etcétera, si también para un momento y consideramos pues, una mente de niño, puede realmente empatizar y decir, entiendo que antes me hayas dicho que no quieras helado y que cuando ahora lo has visto, quieras uno. Yo te entiendo. Y este entender, porque esto también lo podemos aplicar en el mundo adulto, ¿no? Que es el hecho de decir, cuando tú te está pasando cualquier cosa, si hablas con una amiga, con tu pareja, con tu mamá, con tu papá y tal, con quien sea, incluso con un compañero de trabajo, y tú cuentas algo que te está preocupando, que no te ha ido bien, que estás emocionalmente desregulada también, es súper diferente si la persona con la que tú estás hablando te dice que te entiende versus si te dice, no pasa nada, pero ¿por qué te vuelve a preocupar esto? Claro, o sea, Si hay diferencia. ¡Ja! exacto, o sea, es radical la diferencia, porque en una te acerca y te hace Ujú. sentir relajado y en otro casi parece que tienes que justificar por Sí, qué sí, estás sí. como estás. Entonces, de verdad intentar a veces no sé, extraña que nos pueda parecer la reacción o la consecuencia que creemos que ha detonado esa reacción, porque esta es otra. A veces pensamos que es una cosa, pero realmente quizá en la mente del niño ha pasado otra cosa. Y aquí es un punto que también me gustaría entrar luego, ¿no? Pero lo primero de todo es intentar, en lo que nosotros creemos que le está pasando, de verdad dar ese punto de te entiendo. Y a Yo, partir de eso, next. vale, ahora nos dices el next, pero la verdad es que yo, cuando estabas comentando esto, totalmente no voy a decir que no, porque totalmente de acuerdo, tú eres la experta, pero mentalmente me cuesta ver que para un niño pequeñito entienda que yo le diga, te entiendo y lo comprenda, ¿sabes? Mm, De que se sienta así, mamá dice que me entiende y es porque me entiende. Como que yo lo ah, digo, pero da como la sensación de que él tampoco entiende el concepto de que yo lo estoy entendiendo, ¿sabes? Pero sí. No, pero Marta, esto es genial que lo pongas a la luz y gracias por decir cómo lo que te resuena a ti cuando lo escuchas, porque seguramente les pasa a muchas que quizá también nos estás escuchando. Entonces, y por eso es súper importante sentirlo. No es un te ujú, entiendo como si yo pusiera un audio en mi teléfono, te entiendo, pum. No, es ya, todo un lenguaje físico, es todo un lenguaje verbal, es que me pongo a tu altura y te miro y te toco, te acojo con todo mi ser. Es ese te entiendo, de ¿sabes? acuerdo. Y eso más o menos verbal, el niño más o menos cognitivamente entendiendo el idioma, lo recibe con todo tu ser en todo su ser. Ujú, Entonces, vale, por eso, creo que es súper importante este detalle y por eso te agradezco que lo hayas como mencionado, porque sí, es un te entiendo sincero. O sea, me quiero asegurar cuando te digo que te entiendo, que tú recibes, que yo te estoy recibiendo en lo que tú estás ahora mismo viviendo y que puedo empatizar contigo con lo que sea que te esté pasando. Eso no significa, en algunos casos, quizá validar la reacción que te ha generado. vale. Ojo, diferencia. Ojo, mucha diferencia, porque tú, porque no te he traído un helado, pues no lo sé, me pegas, ¿qué puede pasar?
o me tiras del pelo, o no sé, te vas corriendo y te puede atropellar un coche, o sea, no sé, las reacciones pueden ser múltiples. Yo puedo entender el motivo por el cual estás frustrado o enfadado o emocionalmente desregulado, pero no valido, y esto es un límite que yo tengo que poner en el momento y a posteriori, tu Ujú. reacción. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, este momento de pasar al next, hemos ya bajado a su altura, abrazado y le hemos Sí, dicho, te entiendo perfectamente. Una sí. vez le hemos trasladado esto, ¿qué Ujú. sigue? Bien, lo que seguiría aquí es el hecho de contenerlo emocionalmente, no tipo decir, vale, te entiendo, si necesitas llorar, estoy aquí para ti. Si creemos que podemos solucionarlo, ojo, pues intentar poner la solución, de decir, pues ¿Vale? eso, al final lo que hizo esta mamá, oye, ella podía haber tomado muchas alternativas. Ahora me doy cuenta de que quieres un helado. Bien, pues la próxima vez, eso también es muy importante, ¿no? Dar recursos, aprovechar ese momento de aprendizaje. La próxima vez, si cuando llego con el helado deseas uno, no es necesario quizá que te pongas así, porque si a mí me dices, oye, mamá, ahora sí lo quiero, lenguaje muy simple, yo también te voy a entender, o sea, te entiendo en todas las maneras, ¿no? Y no hace falta como esto. Entonces, si hay soluciones, ponerlas, si no hay soluciones, es un límite que estamos poniendo, pues estar disponibles para acogerlos emocionalmente. También, justamente en lo que hablábamos, ¿no? Del tema del desarrollo, de que ellos también puedan elegir y tal, hay momentos en los que, justamente para que ellos mismos, si pueden, salgan del bucle, yo quizá les puedo dar opciones, una o dos, que yo sepa, de nuevo, que son disponibles, ¿no? De decir, bueno, en el caso del helado, vale, ahora ya no te voy a ir a comprar otro helado. ¿Quieres seguir jugando en el parque o quieres que nos sentemos en el banco un ratito, por ejemplo? Y ahí ¿Vale? él ya puede ser que como se le abre un poquito más otras opciones y ve que tiene algo que decir, pues de repente diga, pues quiero irme un ratito al banco o no, quiero seguir jugando. ¡Pum! Se le cambia un poco el chip y puede ser que esto nos ayude. Y después, perdona una Es, cosita, algo que es súper importante es intentar luego, cuando ya la situación ha pasado, especialmente si el niño es verbal, estamos hablando de eso, un niño de 3 años quizá, aunque con 2 años y medio, aunque no nos contesten, yo creo que es una buena práctica. O sea, y esto a veces da miedo porque has tenido una situación bastante estresante y de repente se ha solucionado. Pero mi recomendación es que tú vuelvas a poner esta situación en un tema de conversación, en un momento que estéis juntos tan tranquilamente, jugando en el bañito antes de ir a dormir, en el desayuno del día siguiente, con curiosidad, sin peso, sin mi propia distorsión de lo que pasó, de decir, oye, ayer me di cuenta que en el parque te sí, afectó mucho que no trajera un helado. ¿Qué te pasó? Escucho. No es que te pasó, era porque tal, pam, 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 y ya te estoy dando mi versión. No, ¿qué te pasó? Escucho. ¿vale? ¿Qué sentiste? Escucho. Si no nos dicen nada, no forzamos. Vale. No, pero nosotros le estamos dando esta oportunidad. A veces dicen cosas muy sensibles, a veces quizá nos miran y es como, no sé muy bien de qué me estás hablando, etcétera, pero yo recomiendo seguir haciéndolo porque a veces nosotras podemos creer que sabemos por qué él está reaccionando así y a veces ellos nos van a dar otra respuesta de algo que nosotros ni habíamos pensado. Y ahí eso de que nos sirve de dos cosas fundamentales. Una, la próxima vez, como lo conocemos mejor, Ujú. poder actuar con más recursos también nosotros. Y dos, es el hecho de darle alternativas también, de decir, vale, te pasó esto, me puedes comunicar lo otro, como, ¿sabes? Un poquito ¿Vale? empoderarlo y empoderarnos en esta revelación de por qué nos ha pasado esto, Vale. nosotros tener más conocimiento y que él también aprovecharlo para que tenga más recursos en la situación. Vale. Y pregunta ahora que se me ha ocurrido, si no nos dice nada, ¿qué podría ser? Por ejemplo, Sí. mi mayor podría perfectamente mirarme y Ujú. decirme que hay una araña con 8 patas no sé dónde, porque es Sí, así. sí. ¿Le vuelvo a insistir con la misma situación o lo dejo estar hasta que Con vuelva a esto pasar?
Sí, con esto creo que no hay receta oficial, es más bien un poquito como lo sientas tú, como sientas que es el niño, porque por ejemplo, si tú me dices ahora, ¿no? Que quizá te podría salir con las arañas de 8 patas, ponte, y ves que es algo que él está como usando para desviar el tema de atención, siendo muy suave y abierta, le puedo decir, puedo hacer dos cosas, es que todo nos ayuda mucho, porque yo puedo decirle, si me respondes lo de la araña, entiendo que quizás porque no quieres hablar de esto. Me puedes decir, no quiero hablar de esto y yo lo respeto. Tipo, porque tú conoces a tu hijo y sabes que quizá en este caso te está intentando desviar la atención y que quizá es algo que Ajá. justamente tú también quieres trabajar con él y de repente le haces una toma de tierra y es como, no te voy a forzar, pero me doy cuenta de que lo que pasa es que me estás desviando la atención y podemos usar un lenguaje mucho más directo y es que me digas, mamá, ahora mismo no quiero hablar de esto. Y yo te doy este recurso y lo vas a tener la próxima vez, porque yo también te voy a preguntar la próxima vez. Ah, esto no lo Y sabía muy bien. Muy ir bien. jugando con todo esto. Y Okmaya, de acuerdo, me parece genial, pero a veces pasa, y no solo yo lo Mm, vi, por ejemplo, el domingo, sino en otras ocasiones a lo largo sí. de mi vida, como todas. ¿Qué pasa cuando esa desregulación no amaina? En el Sí, caso de la plaza del domingo, se fueron a casa y entiendo ya que luego al cabo de un rato pues se rebajó todo. ¿Qué haces si no puedes ir a casa? La típica imagen de un peque tirado en el súper. ¿Qué sí. haces? Armarte de paciencia. También hay que conocer mucho al niño, porque no, cada uno va a necesitar cosas distintas. Yo, por ejemplo, he estado con niños que sé que necesitan que les deje, a ver, o sea, uno, prioridad uno, seguridad, ¿ok? Yo no puedo dejarte porque si tú estás en peligro, si tú estás en el suelo de un sitio que nos tenemos que ir y tal, mi primer uno siempre es seguridad. O sea, por muy X que estés, si tú estás corriendo hacia la carretera, si tú te estás autopegando, si tú te estás, no sé, estás fuera de sí pegando a otra persona y tal, yo te voy a tener que tomar físicamente. O ¿Vale? sea, ¿vale? Y después ya lo solucionaré todo lo demás, porque esto es lo número uno, ¿vale? Lo número dos es que a veces es eso, ya vamos a decir lo que estamos en un entorno un poquito más seguro, que puede pasar igual, o sea, que no amaine. Entonces, yo ahí tengo, no, de nuevo, no tengo una receta para todo el mundo. Es súper conocer al niño con el que estás. Por suerte, como mamá o como papá, los conocemos súper bien. Entonces, incluso si tienes varios, sabrás que quizá a uno le va bien que le dejes un ratito tranquilo y te sientes a unos metros de distancia y te pongas, no sé, a cantar una canción, aunque al principio no te escuche. Pero tú te pones ahí con tu voz suave y no sé qué, y poco a poco esto le genera curiosidad y se te va a acercar y se calma y tal. Quizá a otro notas que, aunque te esté como súper rechazando incluso físicamente, tú sabes que si lo coges en brazos, él como que se desactiva y se calma. Entonces, ahí mi invitación que sí creo que puede llevar a la respuesta que cada uno necesita encontrar, es conocerlo muy bien y en un momento dado también seguir el instinto. Ujú. Porque yo he tenido niños que se han puesto súper fuertes de no, porque déjame, porque aléjate, porque tal. Y en un Ujú. momento dado he tenido ese instinto de decir, es que este niño o niña lo que necesita es que contacto físico en este caso y me acerco y tal, y he notado esto, ¿no? Entonces, en algún momento sí digo, vale, lo que normalmente hago, lo que pensaba que me iba a funcionar, no me está funcionando, puedo intentar conectar con mi instinto y decir, oye, de verdad creo, o incluso yo, creo que es mejor dejarlo solo ahora mismo, quizás sí. De nuevo, número uno, está seguro en el espacio Ujú. en el que esté, bien, pues me retiro y vuelvo. Pero sí, que sí, nunca abandonarles en esa situación. Ya, ¿Qué no, no. significa abandonarles? Decirles, bueno, pues ya te lo harás o bueno, te encierro en tu habitación. Como que dejarles solos en esa situación, no solos físicamente, también emocionalmente. Es lo que te iba a preguntar. No solo es decirle, ahí te No. quedas como cuando no puedes más con tu vida y con todo y Mm, dices, pues ahí te quedas, ¿no? Que a veces exacto, hay alguna reacción así. O sea, sí, y hay padres o madres que se van. Entonces, no es solo físicamente irte, sino también decir esto de ahí tú sí. solo te quedas.
exacto, eso Vale, no. No vale. abandonarles porque, de nuevo, esto va directamente relacionado con lo que decíamos del desarrollo del cerebro. Como el cerebro aún no está maduro, ¿a qué necesitan? Pues a una persona que sí esté madura que los corregule. Ujú. Es como, bueno, el cuerpo aún no está maduro físicamente para caminar. Pues ¿qué necesito? Pues un adulto que sí pueda caminar, que me pueda cargar. Lo mismo. O Sí. sea, entonces, no dejarles solos, no abandonarles, no porque no los entendamos decir, pues eso, el aquí te quedas, pues no te entiendo, pues ya te lo he dicho 25.000 veces. No. Y siempre cuando vuelvan, por mucho que nos cueste, estar disponibles para ellos, recibirles bien. Aunque Ujú, hayan liado la del siglo, en ujú, cuanto se calman, en cuanto están más dulces, en cuanto de repente se les ha pasado, y ujú. actuar como neutra. Decir, por ejemplo, si estás jugando, no sé, tienes dos hijos, ¿no? Estás jugando con uno, el otro le ha dado un ataque de algo y tú estás ahí jugando, se acerca, lo típico, abre la puerta de la habitación de tal. Oye, estamos haciendo un puzzle, ¿quieres estar con nosotros? Pregunta súper neutra, súper dulce, como si nada hubiera pasado. ¿Qué? Eso no es obviar, porque nuestro trabajo será después sacarle la conversación, pero en ese momento que él justo se acaba de medio calmar, ir ahí a decir, hombre, pero esto que ha pasado y tal, a ningún adulto tampoco le gustaría. Es como cuando tú te acercas a decirle, oye, mira, perdón, me equivoqué. Y te dicen, ya, ¿por qué tal? ¿Y por qué cuál? ¿Y por qué cuál? No. Pues, ¿qué quieres Ya, recibir? Vale, pues te entiendo. A mí también me pasó esto. Luego lo podemos hablar, ¿no? O sea, un poquito este marco. vale, sí, es verdad. Sí, porque al final depende de cómo la reacción sea a la situación, te carga mucho y al final tú también te enfadas por lo Claro. que sea. O sea, es Sí, frustrante por sí, varios motivos. Lo ves sufrir, no, o te hace pasar no solo el más rato, o estás en un momento en que pierdes cosas, o se te sí, sí, pasa, sí. ¿sabes? O llegas Puede ser momentos, entonces Momentos. que a veces no solo Nunca es es el adecuado. Nunca. Eso es la norma, eso ya de entrada. Pero que claro que eso es importante saberlo porque es muy fácil que estés en una situación que te afecte a ti también de otra Claro, manera y sí, que, 100%. jolín, no es que, pobre niño, no es, o sea, no es que le coges tirre, pero claro, te enfadas porque Sí, no, sí. ese momento ha provocado una consecuencia que tampoco es de tu agrado o ha 100%. generado un inconveniente. Y lo que yo recomiendo es, si bien lo recibimos bien, lo aceptamos, le abrimos las puertas 100%, como si nada hubiera pasado, entre comillas, eso no significa que nosotras no podamos expresar lo que hemos sentido. Incluso en ese momento de charla, tipo de, oye, antes ha pasado esto y tal, ponte que el niño no te contesta, también tú muy breve le puedes decir, yo sí te quiero contar lo que a mí me pasó. Me pasó que cuando tal me sentí así, como me sentí así, quizá me notaste nerviosa, como que tú, y yo recomiendo intentar ser breve y concreta, porque claro, en general Ujú. no atienden, ¿no? Quizá a frases compuestas súper largas Ya, y complejas, pero ojo, que este recibir con las puertas abiertas no significa que aquí no ha pasado nada. Ha pasado lo que ha pasado y lo vamos a hablar y ojalá saber qué te pasó y cómo te sentiste y yo también te lo voy a contar. Y esto en realidad hace un tema clave, que es que vuelve a ser una oportunidad. Pasa esto, nosotros lo podemos hacer jugar a nuestro favor, es un punto de acercamiento, es un punto de refuerzo de vínculo y un refuerzo de vínculo evitará siempre rabietas. O de sea, va acuerdo. directamente relacionado. O Vale. sea, Última pregunta ya, o de las últimas también. Siempre nos va a quedar de todo en el tintero, así que por favor, oyentes, oyentas, cualquier cosa, mandarnos preguntas que siempre puede haber episodio 2.2 o rabietas versión 2 o la versión upgrade. Pregunta que a veces me he preguntado que seguramente no tiene ningún tipo de fundamento, pero bueno, pero es que es algo quizá un poco, me vas a decir, a ver, Marta, ¿en serio te preguntas esto? Pregunta claro, lo voy a personalizar un poco, pero mi peque va a hacer 4 años. Ha sí, tenido, no sé si decirlo por suerte, muy pocos de estos momentos. vale. Pero es que he llegado a un punto en pensar que quizá esto es malo.
Los ha Ujú. tenido, pero los puedo contar con la palma de una mano. Al contrario Bueno, que quizá hay otros niños y sí. niñas que quizá les pasa más a menudo. Ujú. Me he preguntado, ¿quizá un entre medias sería lo mejor? Ya, ya. A ver, hay creo que un poquito de dos cositas que pueden contribuir a esto, a los más y a los menos. Para empezar, una, y es clave mencionarla, es el temperamento del niño. Hay Ujú, niños que tienen un temperamento más explosivo, que tienden a reaccionar emocionalmente de manera más, bueno, extrema, vamos a decirlo así. Y hay otros que tienen otras maneras de reaccionar. Y mm, ojo, no hay que desverlas, para decirlo de alguna manera, no hay que ignorarlas. ¿Por qué? Y eso a mí me ha pasado muchas veces como educadora en una clase y creo que es importante remarcarlo porque como tienes muchos temperamentos funcionando, claramente un niño que quizá pues es más explosivo o tiende a empujar o cuando tiene una necesidad es más reactivo y tiene más recursos como para ser visto, muchas veces se lleva más atención, pero ujú. después yo he tenido casos de niños que o prácticamente no hablan o se relacionan un poco con sus compañeros. Entonces, a mí en realidad me preocupan, entre comillas, Sí, a partes iguales. vale, Entonces, seguramente, por eso te digo que quizá tu hijo en particular no tiene un temperamento que le derive de manera tan natural a salir por ahí, pero no, seguramente tú también sabes de qué manera él drena emociones o las expresa. sí, sí, Y, tanto. exacto. Entonces, no es que haya una retención de emociones, que ahí sí que quizá nos podríamos preocupar, es que la manera en la que la saca, pues bueno, vamos a decir, como mencionabas antes, pues quizá has tenido la suerte de que no es tan exagerada o explosiva y por lo tanto lo puedes manejar con más tranquilidad. Esto es un tema. Otro tema, y me gustaría cerrar con esto porque es muy importante, es que a veces los niños que quizá tienen muchos de estos comportamientos es porque están reclamando una necesidad o varias. Ujú. Entonces, ¿Qué quiere- no, ¿Qué quieres decir? ¿Algo sí, que falte en casa o algo que falte en el sí, cole o pues todo? bueno, pueden ser varias cosas. Puede ser, por ejemplo, una falta de límites. Si Mm, yo tengo a un niño que le están faltando límites porque cuando yo ponte le digo que no va a pasar X, por ejemplo, como le dijo esta madre, antes me has dicho que no y ahora no hay helado, ¿vale? Y no lo hay y ella lo mantiene, ujú, eso es clave para lo que, como he dicho antes, reducirlo. Pero si el niño aprende que si llora y llora y hace A y hace B y hace C, quizá no en el primer minuto, sino en el tercero o en el quinto o a los 10 minutos, en realidad logra eso y en este caso el adulto no se mantiene, esa falta de límites está abriendo el camino para que él asocie que cuando se comporta de esta manera obtiene lo que quiere. mm, Entonces, de algún modo le está dando cuerda, le está claro. diciendo, esta puede ser una de las maneras en la que tú consigas las cosas. Y por lo tanto, este tipo de, como decía, estructuras firmes, que firmes que no significa rígidas, significa que nos posicionamos de una manera que es estable, pues son súper importantes. Y también eso, entender lo que necesita un niño y no y mirarlo desde ahí. Un niño que tú le cambies un horario puede ser un motivo por el cual se desregula muchísimo. Ya, sí. Perfecto. Pues entonces, ¿es que él está teniendo, entre comillas, un capricho o es que yo quizá he hecho un cambio aquí que a él no le está sentando bien y como no tiene esos recursos para decirme, oye, esto no es lo que necesitaba, le ha salido por ahí y en realidad no ha reaccionado a esto sobre el tema en Mm. sí, sino que quizá después ha visto brócoli y eso ha sido ya demasiado y ha reaccionado así porque él pensaba que iba a comer pasta y tiene brócoli, pero ya lleva acumulado mucho porque Sí, ha estado raro y tú dices, pero a ver, ¿qué le pasa? Si siempre los viernes comemos brócoli le encanta, ¿por qué? ¿No? Bueno, es que es por lo otro, no es por sí. eso. Y por eso, justamente, cuando nos encontramos en este tipo de
rabietas que vemos que, en plan, han sido muy extrañas, han detonado por algo que no hemos visto venir. Estamos dando soluciones sobre lo que el niño teóricamente plantea como problema. Y eso no ayuda, no lo amaina, es que porque seguramente esa no es la causa. Vale, Otra es la causa. Entonces, ya. ¿cuál es mi trabajo ahí? Bueno, intentar, evidentemente, controlar y dirigir esa situación, pero intentar pensar, oye, ¿qué ha sido diferente? ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? ¿De dónde puede venir esto? Y no quedarme con, es que es un caprichoso porque normalmente le gusta el brócoli y hoy no le ha gustado. No, ojo. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado durante el último mes? Porque esto vuelve a ser lo mismo, ¿no? Como adultos somos como un camión de, bueno, no, si total, no le ha pasado nada, solo ha tenido un hermanito, lo hemos puesto a dormir en su habitación y ha empezado el cole. Todo bien, hace 3 semanas. No, claro, eso para un niño es muchísimo. Has descrito mi Entonces, vida el año pasado. Tal cual perfecto, fue, tal cual fue. Llegó una hermanita, cambió de habitación, cambió de casa y ¿vale? empezó el cole. Venga, Exacto, y te dicen, uy, está más sensible, es que le ha pasado algo y tú, ya es que no, todo bien, todo no, o igual. sea, en su vida todo esto es gigante, Sí, sí, gigante. sí. Entonces, eso, me encantaría cerrar el programa invitando a las mamás y a los papás y a todo el mundo que se encuentre entre diferenciar entre si lo que está haciendo explotar es la razón principal o hay otra razón principal. ¿Y cómo lo vamos a diferenciar? Pues seguramente esto, ¿no? Quiero un helado y ese es único el motivo, te doy un helado, eso pasa, me indica Ujú. que seguramente fue eso y ahí está. Pero yo te digo, ay, pero te pongo los zapatos y te los ato yo y después te los pone del revés y hacemos 3 saltitos y nada te funciona porque tú me vas diciendo cosas que en realidad no tal, lo Ajá. más probable es que sea otra la raíz y ahí, de nuevo, invitación de aprendizaje, mirarlo con curiosidad, observarlo, intentar ver si podemos sacar patrones y con esa información organizarnos mejor para la próxima, para ir cada vez haciendo un marco más óptimo para todos, porque no es solo para el niño, y esto no significa, este marco óptimo no significa sin límites, no significa sin cambios de último momento, no, pero óptimo para todos, porque cuando yo también me siento mucho más tranquila, esa inquietud de va a explotar, esa también me baja y eso contribuye evidentemente al clima y a la atmósfera de la casa y esto también rebaja esta Sí, sí. intensidad emocional. Así que bueno, es un Es un temón que temón. quizá tendremos que hacer versión 2. Es un temón, sí, porque siempre nos quedan millones de cosas en el tintero. Toca resumir un poquito, oyentes y oyentas, ya sabes que no nos vamos sin destacar, pero vamos a resumir un poco para mí lo que yo he entendido y después Okmaya también, aparte de cerrar con esta gran última lección que muchas veces no pensamos, si nos quiere contar algo más antes de irnos. Para mí, lo que he entendido es, si nos encontramos en esta situación, primer paso, bajarnos a su altura y con todo nuestro ser decir, te entiendo y transmitírselo. Segundo Sí, paso, solucionar o poner alguna solución si está a nuestro alcance y si no, poner alternativas para ver si así también se desvía un poco de la atención y empieza a rebajarse él también. Que no pasa, como ha dicho Ogmaya, conectar con nuestro instinto. Nosotros convivimos con ellos, nuestros pequeñines, al final seguro que nos sale de dentro saber qué puede ir bien en ese momento para que empiece a rebajar el comportamiento que está teniendo en esos momentos. Y lo que me ha gustado mucho es incorporar, no, preguntar al cabo de un día o dos o cuando veamos en una conversación tranquila, oye, este día, ¿qué pasó? Y muy importante también, ser firmes, que nos pasa sí, muchas veces que interiormente o yo me debato muchas veces de, pero que me cuesta hacer lo que me pide, pero claro, no. claro, Entonces, sí, mantenernos ser justo. firmes. Ogmaya, ¿cómo quieres irte? ¿Qué mensaje último nos das? Aparte de todos los muchos Em, que nos has dado. sí, pues mira, mi último mensaje es doble, ¿no? O sea, es como dos caras de la misma moneda. Es que por naturaleza aceptar que como ellos aún están inmaduros,
van a salir este tipo de reacciones y que es parte de mi responsabilidad corregularlos y estar ahí para ellos. Por lo tanto, aceptar que es normal que estén ahí y eso vuelve a ser vale, cuando sé que es normal, tampoco tengo que luchar contra todas mis fuerzas para que no pasen. Entiendo que cuando él vive algo al extremo, pues una reacción puede ser esto. Entonces, eso lo acepto, lo entiendo, lo normalizo y en parte ya me rebaja mucho. Y después, el otro es que sabiendo esto, también nosotras y nosotros asumamos y sepamos que muchas de las cosas que nosotros podemos hacer, quizá no en el momento en sí, pero alrededor de toda la vida que vivimos juntos, pueden ayudarnos o probablemente nos ayudarán muchísimo justamente a crear un clima, un día a día que ya no dé pie a tantos de estos momentos. Y ahí es clave y espero que lo vayamos descubriendo a lo largo de todos los episodios que hagamos de este podcast, que espero que sean muchos, que es que el niño tiene una naturaleza particular que si conocemos su ABC, lo podemos acompañar de manera mucho más precisa y entonces nos encontramos un niño que en general, él está más tranquilo al final. Él está más tranquilo, él está más seguro, él sabe mejor qué va a pasar. Y como todo esto se lo estamos dando nosotros, pues evidentemente el día a día se nos hace más fluido. Sí, y tanto. Okmaya, y como vamos a desgranar un montón de cosas y vamos a hablar de muchas cosas sobre crianza, en el siguiente episodio vamos a hablar del desarrollo del lenguaje. Oyentes y oyentas, ahora es el momento de mandarnos consultas, preguntas, cuestiones, dudas, lo que queráis para el próximo capítulo. Okmaya, ¿qué es esto del desarrollo del lenguaje? El desarrollo del lenguaje es brutal, es un tema que tengo muchísimas ganas que toquemos. Yo me gustaría que pues, las mamás, papás, educadoras que nos escuchan nos hagan llegar como sus preguntas de decir, pueden ser de todo tipo, ¿cómo introduzco una lengua extranjera? ¿Cómo puedo apoyar el desarrollo de la escritura? O sea, de verdad no quiero como confinar a ninguna de las preguntas porque creo que todas ellas nos van a ir tejiendo el programa en sí para dar respuesta a lo que más relevancia tenga hoy en día ahí fuera. Y aquí estaremos para contestar todas estas cuestiones relacionadas con el desarrollo del lenguaje. Nos vemos Okmaya pronto con todas las preguntas de la audiencia para desgranar el desarrollo del lenguaje y muchas gracias por esta conversación con las rabietas. Yo me voy bastante más tranquila gracias a las Muchísimas recomendaciones. gracias. Muchas gracias a ti, Marta. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar también, pues eso, sus preguntitas. Y bueno, para mí es un placer compartir este momento contigo. Y seguimos. Seguimos, nos vemos pronto y nos escuchamos pronto, oyentes y oyentas.